Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Agradezco una vez más el foro, este foro impresionante que une la parte de consumidores, la parte de potenciales inversionistas, la parte regulatoria. Y lo que a mí me toca es hablar un poco acerca de las bases científicas. He titulado esta presentación como implicaciones médicas de los cannabinoides. Estamos hablando hasta el día de antier, porque ayer el comisionado federal de la COFEPRIS puso un poco más en orden las ideas de cuáles serían las reglas para la legalización de productos derivados de la marihuana. Y en específico, puso reglas específicas de las concentraciones de tetrahidrocannabinol, THC. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista médico, no estamos descubriendo el agua tibia. Existe suficiente información a lo largo de la historia de la medicina sobre las posibles implicaciones que tiene los usos medicinales de los productos relacionados con marihuana. Beneficios traducidos del sánscrito, regresados o retomados a través de los griegos. Después, William Brooke lo hace mundial, lo regresa a América, y después lo que pasó en la ley sobre sustancias controladas en Estados Unidos por Richard Nixon. A pesar de esto, a pesar de la limitante regulatoria en algunas partes del mundo, se hizo investigación. Pudimos identificar cuál era el mecanismo de acción de la mayoría de estos compuestos. Evidentemente, se identificó que había compuestos endógenos, compuestos que nuestro cuerpo produce, que son necesarios para diferentes procesos fisiológicos. Por procesos fisiológicos que son muy importantes. Podemos ver de su lado derecho procesos de inflamación, apetito, metabolismo, balance energético, termogénesis, desarrollo neuronal, función inmunológica, función cardiovascular, digestión, plasticidad sináptica, dolor, movimiento, ciclos circadianos, regulación de estrés y las emociones. ¿Cómo le hace estos diferentes compuestos que son derivados de la planta de marihuana para poder hacer todas estas acciones fisiológicas? Mencioné que teníamos endocannabinoides, cannabinoides endógenos, la mandanida y el 2-araquidonilglicerol. Estas sustancias las hace el cuerpo de forma habitual. Y entonces hemos identificado cuál es el mecanismo de transducción, cómo funcionan, cuáles son las interacciones que tienen a nivel presináptico y a nivel postsináptico. Ustedes pueden ver la interacción con varias moléculas, con varios tipos de receptores, la mayoría como el que se ve en la parte superior que representa la presinapsis, proteínas G, proteínas acopladas como receptores. De este tipo de receptores tenemos muchísimos en varios lugares del cuerpo. Podemos identificar también cierto tropismo, podemos identificar cierta localización acerca de algunos receptores que tienen este tipo de funciones fisiológicas. Se han identificado dos tipos grandes, los CB1 y los CB2, que en específico en el sistema nervioso central tienen que ver con los procesos de liberación de un agente inhibidor que se llama ácido gamma aminobutírico, GABA, y un agente estimulador.
Este otro agente mantiene el balance entre los impulsos de supresión en el sistema nervioso central y los impulsos que son promotores de acciones. Hay una gran cantidad de receptores en una área del sistema nervioso central que está estrechamente vinculada a las sensaciones de gratificación. Y entonces, debido a esta circunstancia, nosotros podemos identificar que con la estimulación de estos receptores en el sistema nervioso central, el proceso de autogratificación se va a ver elevado. ¿Qué otras sustancias proveen esta situación? Podemos hablar de alcohol, podemos hablar de cocaína, donde en el sistema nervioso central modifican este balance. ¿Qué compuestos de la marihuana son los que tienen esta estricta interacción con los receptores que están involucrados en el proceso de autogratificación? Se han identificado dos tipos de receptores, los receptores CB1 y CB2. Esta ya no la mencionaron en la mañana. Existe esta localización casi exclusiva de los receptores CB1 en el sistema nervioso central. Y entonces modifican estas concentraciones de GABA y de glutamato que hacen que en el sistema nervioso central haya este sentido de autorrecompensa. Si nosotros tenemos este proceso de autorrecompensa, entonces es muy probable que caigamos en un proceso de adicción. Por otro lado, los CB2 están en otros órganos, están distribuidos en la periferia, y si ustedes se fijan, comparten la estructura, los receptores endógenos, con el tetrahidrocannabinol, el THC. Ustedes pueden observar también que dependiendo de la localización de estos receptores en varias partes del cuerpo, podemos determinar qué tipo de función fisiológica es la que se ve implicada, y también podemos imaginar y en algunos grados caracterizar cuáles son los potenciales efectos de la interacción de estos compuestos y sus receptores. Pongamos, por ejemplo, la función fisiológica que se lleva en la corteza cerebral, en el hipocampo y en el sistema límbico: juicio, cognición, memoria, estado de alerta. Si nosotros modificamos el impulso neuroreceptor en este lugar, nosotros vamos a obtener como resultado alteraciones del juicio, alteraciones de la cognición, memoria y estado de alerta. Y así sucesivamente en todos los lugares donde se han identificado este tipo de interacción con los receptores: apetito, percepción del dolor, presión intraocular. Entonces nosotros podemos pensar que si nosotros de alguna forma modificamos esta interacción del receptor con sus ligandos en los diferentes lugares del organismo, podemos tener potenciales usos terapéuticos en algún grado. Como ya se mencionó, hay diferentes tipos de estos fitocannabinoides que interaccionan con estos receptores. Hay de diferentes familias. THC es la variable de cada una de las familias. Podemos encontrar más cuando estamos hablando de cannabis sativa, podemos encontrar una cantidad menor hablando de cannabis indica y una cantidad mucho menor hablando de cannabis ruderalis. Y eso tiene que ver mucho con las implicaciones médicas. Hablaba en la mañana la doctora de Israel acerca de los posibles usos de cada una de estas variedades dependiendo de los efectos que se desean. Y esto puede ser explicado por la cantidad de THC en cada una de estas formulaciones. Sin embargo, en esta playa de sustancias, en este conjunto de sustancias posiblemente terapéuticas, encontramos 545 componentes distintos. De esos, 441 son cannabinoides y 104 no son cannabinoides.
Y los que más se han estudiado son los que le siguen. El delta 9 tetrahidrocannabinol, que es, digamos, el principal actor en la restricción gubernamental o de la restricción por parte de las agencias regulatorias de medicamentos, porque es el THC el que tiene esta interacción con receptores CB1 y CB2, tanto en el sistema nervioso central como en la periferia. Entonces, se ha vinculado la concentración de THC con la posible circunstancia de alterar varios procesos en el sistema nervioso central, y por eso ayer el comisionado federal mencionó acerca de una concentración mínima para poder realizar una clasificación para un registro diferente a medicamentos abajo del 1%, y mencionó que todos los compuestos que tengan arriba de 1% de tetrahidrocannabinol tendrían que pasar por un proceso mucho más estricto de registro. Además de eso, hay otras moléculas interesantes como el CBD, el cannabidiol, el CBN, el cannabinol, el CBG, el cannabigerol y el THCV. Entonces, cada una de estas moléculas tienen diferente grado de respaldo científico sobre ciertas indicaciones. Entonces, lo que hablaba un poquito en el panel de la mañana es, una vez teniendo todo el marco regulatorio necesario, nosotros podemos hacer investigación específica con cada uno de los compuestos en diferentes concentraciones. En esta parte de acá puse una escala en diferentes colores de verde de los diferentes tipos y concentraciones de cannabinoides que existen en esta planta. Como les decía, esto no es nada nuevo. Hemos identificado, bueno, se ha identificado el famosísimo doctor Mishulam, caracterizó el agonismo de estos receptores CB1 y CB2 en diferentes años seguiditos, en el 63 y en el 64. De hecho, la experiencia de la Universidad Nacional ha sido, o bueno, fue porque el doctor René Drucker, que fue responsable mucho tiempo del Instituto de Fisiología Celular de la universidad, que murió en septiembre pasado, hizo trabajos de colaboración interesantes con Mishulam en el sentido de los posibles efectos del CB1 y CB2. Entonces, hablando del tetrahidrocannabinol y el CBD, hay diferencias claras. Uno es un agonista parcial de CB1 y CB2, otro es un fármaco que evidentemente no tiene esta unión al CB1 y el CB2, no tiene actividad en receptores cannabinoides, pero sin embargo conserva algunas propiedades tanto analgésicas, antiepilépticas y antiinflamatorias. ¿Cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana? Y en la reunión pasada se hablaba un poquito acerca de estas diferencias potenciales. La marihuana tiene altos niveles de delta 9 tetrahidrocannabinol, tiene esta actividad psicoactiva, por lo que ya les mencionaba de la localización de los receptores en el sistema nervioso central, y tiene bajos niveles de CBD, del cannabidiol, que no tiene esta actividad. El cáñamo, también conocido como hemp, tiene bajos niveles de delta 9 tetrahidrocannabinol, por ende, al no tener estos niveles del compuesto, se puede inferir de que no existe actividad psicoactiva, y entonces no tendría que haber una consideración regulatoria. Y ayer lo mencionó Julio Sánchez Itepos, nosotros, o COFEPRIS, va a ser la restricción en base a THC y no con ninguno de los otros componentes de la marihuana. El cáñamo entonces tiene altos niveles de cannabidiol. Es un cannabinoide no psicoactivo y, como dije, tiene varias posibilidades de opciones terapéuticas. Ustedes lo ven del lado izquierdo.
cómo se ve desde el punto de vista morfológico el cáñamo contra la marihuana. Ya dijimos que desde el punto de vista de composición es diferente. El cáñamo tiene menos del 0.3% de THC, mientras que otras especies de cannabis tienen entre el 5 y el 35%. Ayer Julio Sánchez dijo, bueno, es una variedad de cannabis y por eso lo tendríamos que regular. Lo cierto es, y seguramente las observaciones que le hicieron llegar a la posible propuesta de ley que tiene COFEPRIS en sus manos, está en este sentido, de que como tiene menos cantidad de THC, es infinitamente más probable de que no cause ningún efecto psicoactivo. Mucho CBD en el caso del cáñamo, muy poquita marihuana, muy poquito CBD en el caso de marihuana. Diferentes usos, ¿no? Médicos, evidentemente, que son los que la universidad ha estado estudiando, pero también puede ser, como mencionaron en la plática anterior, diferentes otros usos, ¿no? Los textiles y los plásticos derivados de hemp son muy rentables también. Mientras que la marihuana se está utilizando como tantos fines médicos como recreacionales. Sé que hay médicos aquí. Los aspectos farmacocinéticos de cada uno de los dos es particularmente interesante. Si nosotros observamos qué tanto es biodisponible, qué tanta concentración de estos fármacos llega a todos los compartimentos del cuerpo, podemos ver que es mucho más fácil que el CBD llegue a varios lugares del organismo a diferencia que la marihuana. ¿Y esto qué significa? Significa, desde el punto de vista farmacológico y médico, que se necesitan concentraciones mucho más altas de marihuana para poder alcanzar algunos efectos que nosotros esperaríamos de la clase. Unión a proteínas, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que se tenga una baja unión a proteínas o una muy alta unión a proteínas? Pensémoslo en términos de población. Si nosotros tenemos una población que particularmente está desnutrida, tiene menos proteínas plasmáticas y entonces el fármaco no se va a unir a estas proteínas y va a tener más o menos actividad. El metabolismo, que es una de mis cosas preferidas y que expuse en la mesa que tuvimos hoy en la mañana. En los dos casos tienen interacción importante con un subtipo de citocromo hepático que se encarga del metabolismo no solamente de este tipo de moléculas, sino de un porcentaje elevadísimo de medicamentos. Entonces, la Universidad Nacional está previendo hacer estudios específicos de interacciones entre medicamentos tan comunes como los antifúngicos, itraconazol, voriconazol, etcétera, fármacos que tienen usos muy comunes como el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo, y este tipo de sustancias que comparten el proceso metabólico. Evidentemente, tener estos datos en estudios clínicos aleatorizados, doble ciego, como se mencionó en la mañana, es fundamental para poder determinar el perfil de seguridad antes que el perfil de eficacia. Por otra parte, eliminación, fíjense, 6.8 horas contra 56. El proceso que dura este fármaco en contacto con las células es mucho más breve en el caso del cáñamo que con marihuana, y eso hace a los médicos mucho más fácil el proceso de dosificación. Si nosotros tenemos un tiempo esperado de los efectos que vamos a observar con el medicamento, es mucho más fácil predecir la siguiente dosis. ¿Cómo está en el mundo? Esto evidentemente ha cambiado. Uruguay, que tuvimos un representante también ayer y hoy en la mañana, está totalmente en el proceso de que sea legal, de hecho es así. Brasil
Anvisa, que es una agencia regulatoria tan estricta con la FDA, como la FDA, ya registró un medicamento, no un suplemento, un medicamento que tiene indicaciones específicas con un compuesto de THC y CBD. Canadá, como lo vimos hoy en la mañana, tiene un programa interesante de investigación. Estados Unidos no tiene medicamentos autorizados, pero da permisos para uso medicinal y legal en algunos estados. Alemania, Austria, Bélgica, España e Italia lo utilizan como uso medicinal. Holanda, la República Checa para programas de investigación, y como vimos en la mañana, Israel tiene el programa más viejo y más productivo en el proceso de investigación con cannabis. ¿Cuáles son los medicamentos autorizados? Evidentemente en México ninguno. México necesita que COFEPRIS termine de poner los puntos sobre las IES en el proceso legal administrativo. FDA tiene autorizados dronabinol y nabilona, que es un THC sintético para náusea y vómito. Está disponible en México para institutos de alta especialidad como el Instituto Nacional de Cáncer. Canadá, Europa y Asia, en Nabiximols, que es una combinación de THC y CBD, 1 y 1 en concentraciones para el dolor y espasticidad. ¿Y qué es lo que viene? ¿Cuáles son los medicamentos en investigación? La FDA está evaluando compuestos que tienen cannabidiol, CBD, y también compuestos que tienen THC. Y además, hablando de medicamentos específicos, Sativex, que es una combinación de CBD, y THC, y Epidiolex, que es CBD, están en fase 3 de investigación. ¿Esto qué significa? Significa que ya pasaron la fase 1, donde se evalúa seguridad, ya pasaron la fase 2, que evalúa seguridad y eficacia en periodos cortos y con un número pequeño de sujetos, y que están en una fase 3, donde se está exponiendo una mayor cantidad de población y en diferentes condiciones, es decir, con comorbilidades y en poblaciones especiales. Entonces, si tenemos este antecedente, es muy importante que México se une a esta iniciativa tan pronto como sea posible. Y ya me están carrereando. Entonces, tenemos una crisis con algunos fármacos por algunas condiciones especiales. La crisis de los opioides en Estados Unidos. Yo he visto en específico niños que son refractarios a varios antiepilépticos, que están tomando medicamentos que tienen un perfil de seguridad mucho más estrecho. Estoy hablando de benzodiazepinas. Entonces, el asunto de benzodiazepinas, el asunto de opioides, abren una posibilidad para la investigación y el uso terapéutico de sustancias derivadas de la marihuana y que pueden solucionar varios problemas de salud pública. En conclusión, me da gusto que haya muchas líneas de investigación en curso para cada uno de los compuestos relacionados con la marihuana. Hay múltiples potenciales sitios de acción que significan en múltiples potenciales usos terapéuticos. El perfil de seguridad que muestran la mayoría de esos compuestos es muy prometedor, y la recomendación general es que siempre se fijen, como dijo Julio Sánchez, en el proceso de producción y en el proceso de identificación de cada uno de estos compuestos. Pureza, certificado y grado farmacéutico en la mayoría. Muchas gracias.